¿Te imaginas cómo una economía destruida por la guerra puede transformarse en un caso de recuperación impactante? En este video exploramos cómo la autarquía de Franco llevó a España al estancamiento, hasta que la apertura internacional cambió su rumbo. Quédate hasta el final, suscríbete, da like, comenta y comparte. La economía de España en los primeros años del régimen de Francisco Franco no era más que un campo devastado, producto de la guerra civil. Franco no tenía tiempo ni para dudas ni para vacilaciones. La urgencia de reconstruir el país lo llevaba a un camino de autarquía, una política que quería que España fuera autosuficiente, alejada de cualquier dependencia exterior. Siendo una de las decisiones más determinantes de su gobierno, el régimen instauró un modelo económico donde el Estado controlaba todos los aspectos de la producción y el comercio. En este panorama de total control, Franco no se andaba con rodeos, necesitaba que las industrias crecieran, pero no de cualquier manera. Fue entonces cuando se creó el Instituto Nacional de Industria, o INI, una entidad clave para la transformación del tejido industrial español. En palabras simples, el INI era el brazo ejecutor del modelo autárquico. Con él, el gobierno comenzó a poner en marcha una serie de empresas públicas con el propósito de impulsar sectores claves como la siderurgia, la energía y la maquinaria. El Estado quería controlar todo lo que fuera necesario para producir, distribuir y, sobre todo, consumir dentro de sus fronteras. Al principio, el INI parecía tener todo bajo control, pero la cruda realidad de las limitaciones de la autarquía no tardó en hacerse evidente. A pesar de la creación de grandes empresas públicas, la falta de tecnología moderna y la escasez de recursos internacionales frenaban cualquier intento de progreso real. Las industrias españolas, lejos de ser competitivas, empezaron a mostrar signos claros de ineficiencia. Sin acceso a los mercados globales ni a las innovaciones tecnológicas, el modelo del INI parecía más un parche temporal que una solución definitiva. Y si se pensaba que el control estatal era la clave para el avance, pronto se demostró que la realidad era otra. Los sectores claves como la agricultura comenzaron a dar señales de desgaste. El país carecía de la infraestructura y los recursos para mantener una productividad elevada, y la falta de maquinaria moderna dejó a España atrapada en un atraso palpable respecto a otras naciones. La autarquía, lejos de ser el camino hacia el éxito, convirtió al país en una isla económica aislada, luchando por encontrar su rumbo mientras el resto del mundo avanzaba. A medida que el régimen de Franco avanzaba, la industria sufría los estragos de la autarquía y la capacidad intelectual y técnica del país comenzaba a desmoronarse. Tras la guerra civil, España sufrió una de las mayores fugas de talentos en su historia reciente. Académicos, científicos, ingenieros y profesionales de diversas áreas abandonaron el país, buscando un futuro mejor en el exilio. Esto, inevitablemente, dejó a España en una situación muy vulnerable, sin la fuerza intelectual necesaria para impulsar el progreso económico. El desarrollo tecnológico y las innovaciones fueron notablemente restringidos, ya que el país se encontraba en un bache profundo de creatividad y conocimiento. Esta fuga de cerebros, lejos de ser un incidente aislado, se convirtió en un factor crítico para el estancamiento económico de las primeras décadas del franquismo. Las universidades y centros de investigación vieron mermado su potencial, mientras que el resto del mundo avanzaba a toda velocidad en términos de innovación tecnológica y desarrollo científico. Esto afectaba a la industria y el avance en sectores claves como la medicina, la educación y las ciencias sociales. España estaba atada a un modelo económico y social que ignoraba las necesidades de una sociedad que ya pedía a gritos un cambio. El déficit público se sumaba a la ecuación, convirtiéndose en otro de los principales lastres para el gobierno de Franco. El país estaba perdiendo a su mejor capital humano y luchaba contra un colosal desajuste financiero. En 1946, el déficit alcanzó un alarmante 14% del Producto Interno Bruto, lo que reflejaba la ineficiencia de las políticas económicas, sino la falta de fuentes de ingresos sostenibles. Para tapar este agujero, Franco decidió imprimir billetes sin ningún tipo de respaldo, lo que dio lugar a una inflación galopante que rondó el 20%. Este círculo vicioso afectó a las finanzas del gobierno y exacerbó la desigualdad social. Las clases populares se vieron gravemente afectadas por la pérdida del poder adquisitivo, lo que agravó la crisis económica en la que ya estaba inmersa España.
Este periodo se caracterizó por una fuerte desconexión entre la élite política y la realidad de la sociedad española. El Estado se empeñaba en mantener el control, mientras que la gente luchaba por sobrevivir en medio de una inflación sin control. Y aunque el gobierno pretendía una recuperación mediante medidas como la emisión de dinero, la situación no hacía más que empeorar. El resultado era claro: una economía estancada, una fuga masiva de cerebros y una inflación fuera de control. A pesar de todo esto, el régimen de Franco no abandonó su obsesión por la autarquía, sin darse cuenta de que las políticas intervencionistas estaban condenadas al fracaso. Las soluciones a corto plazo no eran más que parches que solo profundizaban los problemas estructurales de la economía española. A partir de la década de los 50, España empezó a abrir un poco la ventana al mundo exterior. Con la Guerra Fría calentándose y la tensión internacional a su punto máximo, Franco vio una oportunidad en la que muchos no se atreverían a mirar. Estados Unidos, en plena lucha contra la expansión soviética, necesitaba aliados estratégicos en Europa. España, que se encontraba en una posición geopolítica clave, se ofreció como un buen socio a cambio de algo muy jugoso: bases militares americanas en territorio español. Esta relación comenzó a dar frutos poco a poco, ya que trajo consigo capital extranjero y con ello un alivio para la economía española. El cambio fue paulatino pero significativo. El gobierno de Franco, hasta entonces atrapado en su modelo autárquico, comenzó a flexibilizar algunas de sus políticas más restrictivas. Las cartillas de racionamiento que se habían mantenido durante años desaparecieron. La gente empezó a tener un poco más de libertad para consumir productos que hasta ese entonces estaban casi fuera de su alcance. Asimismo, se relajaron los controles de precios, lo que permitió cierta competitividad en los mercados internos. Aunque seguía existiendo un control del Estado sobre sectores clave, el simple hecho de empezar a comerciar con el exterior resultó ser un alivio para la economía, que comenzó a mostrar signos de crecimiento. Este giro hacia la apertura internacional se convirtió en lo que algunos llamarían el milagro económico español. A lo largo de los años 60, España experimentó un crecimiento sin precedentes. Las inversiones extranjeras, especialmente las provenientes de Estados Unidos, permitieron la modernización de ciertos sectores industriales, aunque no sin ciertos costos. Aunque las reformas fueron un avance significativo, el país todavía arrastraba los efectos de las políticas intervencionistas previas, y los problemas estructurales no desaparecieron de un día para otro. Pero en el corto plazo, la economía española mostró una recuperación impresionante, y muchos de los sectores que se habían estancado empezaron a despegar. Lo irónico, y a su vez algo frustrante, fue que el mismo modelo que había creado el caos en las primeras décadas del régimen fue el que, paradójicamente, permitió esta recuperación. A pesar de las críticas sobre la falta de libertad política y el autoritarismo del régimen, España comenzó a salir de una de las peores crisis económicas de su historia. Eso sí, a un precio muy alto: la intervención constante del Estado y las restricciones que todavía condicionaban el verdadero potencial del país. Pero claro, todos sabemos que, en la economía como en la vida, todo es un juego de equilibrio. Aunque Franco abrió la puerta al capitalismo global, lo hizo con la mano de hierro que siempre lo caracterizó. Mientras España iba dejando atrás la autarquía, aún había muchas ataduras del pasado que marcarían el camino hacia el futuro. La transformación económica de España entre autarquía y apertura demuestra cómo una crisis puede ser superada. ¿Te sorprendió el giro? No olvides suscribirte, activar la campanita, dar like y comentar si te gustó el video. Nos vemos en el próximo.